sea f una función que va del conjunto X en el conjunto Y. Decimos que f es una función inyectiva si para cualesquiera x1 y x2 elementos del conjunto X, tales que x1 es diferente de x2, se tiene que f de x1 es distinto de f de x2. Lo que estamos diciendo con este concepto es que una función es inyectiva si cada vez que tengamos dos elementos distintos del dominio, sus imágenes de esos dos elementos también son distintas. Ahora, para esto tenemos una equivalencia, la cual será muy útil en las demostraciones que haremos en un futuro. F es una función inyectiva si f de x1 igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2. Estas dos definiciones son equivalentes, nos dicen la misma cosa. Pues noten que lo que tenemos aquí me está diciendo que cada vez que yo tenga dos elementos distintos, las imágenes de esos dos elementos también tienen que ser distintas. Y aquí abajo estoy diciendo que si las imágenes de dos elementos son iguales, es porque los elementos son iguales. Son la misma cosa. Entonces, pues dependiendo la demostración que hagamos, podemos utilizar la primera definición o la segunda definición. Para entender mejor el concepto de inyectividad, veamos los siguientes ejemplos. Consideremos a la función f que va de los reales en los reales, dada por la siguiente regla de correspondencia. F de x es igual a 1 si x es un número racional y f de x es igual a 0 si x es un número irracional. Esta es la famosa función de Dirichlet. Lo interesante es que esta función no es inyectiva, pues notemos que la función evaluada en 1 es igual a lo que vale la función evaluada en 2, pues ya que 1 y 2 son números racionales, la regla de correspondencia me dice que la función evaluada en 1 y 2 tiene que ser igual a 1. Y eso no es inyectividad, pues tenemos dos elementos del dominio que son diferentes, pero sus imágenes son iguales. Consideremos ahora a la función g que va de los reales en los reales, dada por g de x igual a x al cuadrado. Esta función g no es inyectiva, pues la función g evaluada en menos 1 da 1, pues menos 1 al cuadrado es 1. Y la función evaluada en 1, pues claramente que vale 1. Entonces tenemos dos elementos diferentes del dominio de mi función g, tales que sus imágenes son iguales. Ahora consideramos a h que va de los reales en los reales, dada por h de x igual a x. Esta función h sí es inyectiva, pues si nosotros tomamos dos elementos x1 y x2 números reales, tales que x1 es diferente de x2, entonces la función h evaluada en x1 pues es igual a x1, pero x1 es diferente de x2, lo cual es igual a la función evaluada en x2. Así estamos demostrando que siempre que tomemos elementos distintos del dominio, siempre sus imágenes serán distintas, y eso es inyectividad. Algo que quiero que les quede muy claro es que la inyectividad de una función no depende exclusivamente de la regla de correspondencia, pues con esta función que ya vimos hace un momento, podríamos pensar que esta función no es inyectiva, pues la expresión x al cuadrado es la que hace que la función no sea inyectiva. Pues si yo evalúo a la función en menos 3, eso es lo mismo que evaluarla en 3, y de ahí pues no se tiene la inyectividad. Pero vamos a notar que la inyectividad no solamente depende de la regla de correspondencia, sino también depende muchísimo del dominio de la función. Vamos a ver que si a esta función g yo le modifico el dominio, puedo obtener una función que ya sea inyectiva. Muy bien, consideremos ahora la función f, cuyo dominio es el intervalo 0, infinito abierto, y que va en los reales, dada por f de x igual a x al cuadrado. Vamos a probar que esta función es inyectiva. Como les dije al inicio del video, para demostrar que una función es inyectiva, tenemos dos definiciones que son equivalentes. Esta fue la primera definición y esta es la segunda definición. En este caso, para demostrar que la función f es inyectiva, vamos a utilizar
esta definición. Vamos a suponer que f de x1 es igual a f de x2 y con eso vamos a demostrar que x1 es igual a x2. Eso está probando que la única forma para que f de x1 sea igual a f de x2 es que x1 sea igual a x2. Y eso es probar la inyectividad. Muy bien, supongamos que existen x1 y x2 elementos del dominio de mi función. Recordemos que en este caso, el dominio de la función f es el intervalo abierto 0, infinito. Vamos a suponer que existen dos elementos x1 y x2, tales que la función evaluada en x1 sea igual a la función evaluada en x2. Es decir, que x1 al cuadrado sea igual a x2 al cuadrado. Si x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado, están de acuerdo que x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es igual a 0. Quiero que factoricen aquí esta diferencia de cuadrados. Así van a obtener que x1 más x2 por x1 menos x2 es igual a 0. Entonces, como estamos trabajando en los números reales, nosotros sabemos que si el producto de dos números reales es igual a 0, es porque alguno de los dos números reales tiene que ser igual a 0. Ahora, recordemos que x1 y x2 fueron escogidos en el intervalo abierto 0, infinito. Es decir, que x1 es mayor que 0 y x2 es mayor que 0. Por tanto, la suma de estos dos números también es mayor que 0. Por tanto, de las dos posibilidades que mencionamos hace un momento, la única que puede ser posible es que x1 menos x2 sea igual a 0. Esta desigualdad descarta la posibilidad de que x1 más x2 sea igual a 0. Eso es imposible, ya que x1 y x2 son mayores que 0, su suma también, y por tanto la única posibilidad que tengo es que x1 menos x2 sea igual a 0. Pero si x1 menos x2 es igual a 0, lo que estoy diciendo es que x1 es igual a x2, y eso es lo que queríamos probar. Supusimos que la función evaluada en x1 era igual a la función evaluada en un x2, y acabamos de demostrar que x1 es igual a x2. Y por tanto hemos comprobado la definición, y así nuestra función f es inyectiva. Bien, este ejemplo es muy interesante, pues pudimos ver cómo hacer una demostración real de que una función sea inyectiva. Pero además lo que quiero que noten de todo esto es que para que una función sea inyectiva es muy importante el dominio de la función, pues hace un momento vimos que si el dominio de la función f fueran los reales, la función ya no es inyectiva. Así que es muy importante el dominio de la función para saber si la función es inyectiva o no. Es un error solamente ver la regla de correspondencia y con la regla de correspondencia decidir si la función es inyectiva o no. Es muy importante el dominio de la función. Quiero que se queden con eso. No solamente con la regla de correspondencia podemos saber si una función es inyectiva o no. El dominio también nos va a decir si lo es o no lo es. Si tú quieres apoyar este canal y además adquirir las notas de los cursos que he desarrollado en este canal, te invito a que te unas al Patreon que acabo de crear. Te dejo el link en la descripción. En este Patreon estaré subiendo las notas de los cursos que he desarrollado y también de los cursos que haré en un futuro. Muchísimas gracias y pues no se rindan, sigan estudiando.